De acuerdo con las Naciones Unidas, la violencia es una violación a los derechos humanos, derivada de la discriminación que se sufre tanto en las leyes como en la práctica. Actualmente, el 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Como se es sabido, existen 3 tipos de violencia: física, sexual y psicológica. ¿A mí? A mí nunca me han puesto la mano encima. Para nada. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Ya estás bien gorda. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es la forma más extrema de violencia contra ellas. Es un acto brutal, cruel, inhumano y degradante. Es un crimen que se comete tanto en público como en privado, en tiempos de guerra o en tiempos de paz. Los estereotipos sobre el rol de la mujer alimentan la discriminación y la violencia. Refuerzan las ideas de que las mujeres son propiedad de los hombres. En muchos países el feminicidio es aceptado, justificado y tolerado. La impunidad envía un mensaje de tolerancia y complicidad. Según el informe especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, la prevalencia de muertes relacionadas con la violencia de género alcanza proporciones alarmantes. 5 de los 12 países con la tasa más alta de feminicidio están en Latinoamérica. En Guatemala, 658 mujeres fueron asesinadas durante el 2012. Las razones y contextos para que una mujer sea asesinada son numerosos en México. El crimen organizado, el narcotráfico y las Fuerzas Armadas atentan contra su seguridad. En Honduras, después del golpe de Estado del 2009, los feminicidios han incrementado exponencialmente. En Colombia, 47 mujeres al día son víctimas de violencia sexual, un instrumento de guerra usado para castigar, humillar y callar. En Europa, 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia física o psicológica a través de su vida. Es principalmente en la esfera doméstica donde se cometen los asesinatos de mujeres. En Italia, durante el 2012, 137 mujeres fueron asesinadas y más de la mitad por sus parejas. Estas cifras pueden ser más altas pues no existen registros oficiales ni en Europa ni en América Latina. Es necesario conocer la dimensión del fenómeno para poder actuar. El continuo aumento del feminicidio evidencia el fracaso de los estados en el cumplimiento de su deber de prevenirlo y erradicarlo. Proteger el derecho de las mujeres y cumplir con las resoluciones y las convenciones internacionales es una obligación de los estados.
La ONU, en su Comisión sobre la Condición de la Mujer, reconoce el fenómeno del feminicidio y llama a los gobiernos a promover políticas adecuadas y a poner el fin a la impunidad. En Latinoamérica, la Convención de Belém do Pará define que el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, es fundamental. Una vez ratificado por lo menos 10 países en la Convención de Estambul, este será el primer instrumento vinculante para sus estados. La Unión Europea y Latinoamérica trabajan juntos en un diálogo birregional basado en género que incluye la violencia en contra de la mujer. La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana apoyará el contenido de este diálogo con una resolución sobre el feminicidio. Ya es hora de tomar cartas en el asunto. La ratificación del Convenio de Estambul es imperativa. Formular políticas públicas para erradicar el feminicidio debe ser un trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad civil. Desde una perspectiva de género y de derechos humanos, los estados deben garantizar el acceso a una justicia efectiva, reparar a las víctimas y acabar con la impunidad. Es necesario contar con información estadística oficial completa, accesible y elaborada con las organizaciones de mujeres. Los medios de comunicación deben ser responsables sobre su forma de reportar. En situación de conflicto armado, los gobiernos deben definir políticas que protejan a la mujer. Podemos alcanzar cambios culturales significativos a través de la educación y la formación para eliminar las prácticas discriminatorias. La violencia contra la mujer es un asunto que nos concierne a todas y a todos. Cada día que pasa, mueren más mujeres. Rompamos el silencio, acabemos con la impunidad y exijamos responsabilidad. Mi nombre es Nora Paulina Ibáñez. Yo era estudiante de segundo semestre en la Facultad de Administración de la UABC Campus Mexicali. Trabajaba en una empresa de rodamientos y meses atrás de lo sucedido me había independizado, mudándome a una vivienda localizada en el fraccionamiento Justo Sierra. La noche del miércoles 7 de septiembre del 2005 salí a un bar ubicado en la zona hotelera de Mexicali, El Híjole. Mi amiga Brenda Janet ese día vio que me quedé con un joven que había conocido esa noche. Durante 2 días no me presenté ni a la escuela ni al trabajo. Fue ahí cuando se inició mi búsqueda. No fue sino hasta el lunes cuando se publicó una fotografía mía donde me encontraba tirada a mitad de la carretera, inconsciente y con los pantalones rasgados, cerca de las 5 de la mañana del jueves 8 de septiembre del 2005. Fue así como mis padres se enteraron de lo que me había ocurrido. A unos metros se encontraba una pickup Ford 150, modelo 1997, blanca, volcada, con manchas de sangre y los vidrios lateral y posterior estrellados. Fui trasladada al Hospital General, donde fui diagnosticada con traumatismo cráneoencefálico severo, con hemorragia en el cerebro y cerebelo, fractura en la pierna, costilla y probable neumotórax y múltiples escoriasis. Durante la investigación localizaron que las placas correspondían a una pickup Ford 1989 y guinda a nombre de una empacadora denominada Agrícola y utilizada por Sergio González Anaya, empleado de dicho negocio, quien se presentó a declarar que esa madrugada él manejaba el vehículo rumbo a Valle de la Trinidad. Se topó con un auto parado con las intermitentes encendidas. Trató de darle la vuelta y una joven se la atravesó. No se acercó a la herida y 10 minutos después le dieron aventón al kilómetro 43. Sin embargo, las declaraciones de testigo y de mis amigos afirman que yo conocí a un joven, me quedé con él, me dio aventón a su departamento y un tiempo después regresó gritándome desde la calle y no me volvieron a ver. Las investigaciones dirigieron el caso hacia el hijo del declarante Sergio González Cervantes, quien fue ubicado por testigos en el bar.
Mientras tanto, familiares míos buscaron apoyo de la comunidad para mi tratamiento. Estuve cerca de 8 meses en el Centro Internacional de Restauración Neurológica en Cuba, donde tuve una gran recuperación física, pero nunca recuperé ni el habla ni la movilidad. Regresé a Mexicali y terminé en una recámara en la casa de mis padres, en Villas de la República. Durante mi estancia ahí, me fueron mostradas fotos de Sergio González Cervantes y mediante asentamientos con mis párpados confirmé que fue el joven que conocí en el bar. Como los hechos fueron realizados cuando Sergio todavía era menor de edad, se turnó el caso al Consejo Tutelar de Menores, donde se resolvió el 12 de marzo del 2008, acreditándole las lesiones culposas y omisión de auxilio, imponiendo como pena la medida de arraigo familiar por un periodo de 12 meses. Finalmente, el jueves 17 de abril del 2014, empecé a respirar con dificultad y me notaba inquieta. Mi madre, con la ayuda de un vecino, fue llevada a un hospital donde alrededor de la 1 de la tarde fallecí. En el acta de defunción quedó asentado que la causa de muerte fue una falla respiratoria, broncoaspiración y secuelas de traumatismo craneoencefálico. Noticias del 2014 mencionan que el Ministerio Público busca la posibilidad de reclasificar el delito a homicidio culposo. El problema es que tendrían que analizar si la causa de muerte fue derivada de las lesiones ocasionadas 9 años atrás. Sin embargo, estamos a casi a la mitad del 2016 y no hay noticias, artículos o notas respecto al caso. Han pasado 11 años de lo sucedido y sigue sin conocerse con exactitud los hechos. En el año 1955, el autor Vladimir Nabokov, de origen ruso, fue el autor de la novela Lolita. La novela, publicada por una editorial erótica francesa, fue catalogada pornográfica porque trata de la relación sexual entre un depravado y su hijastra de 12 años. De esta novela surge el término Lolita, que hoy se utiliza para definir a muñecas humanas que son explotadas sexualmente. Por cientos de dólares a estas niñas que suelen tener entre 8 y 12 años y que viven generalmente en orfanatos y carecen de familiares, las adquieren en un sitio de internet llamado Dolls Makers. De ahí son llevadas a centros clandestinos de cirugía y transformadas en muñecas vivientes que no muestran resistencia a las perversiones sexuales de sus dueños. Sus extremidades, brazos y piernas son amputadas y reemplazados con implantes de silicona. Las cuerdas vocales se eliminan y les sacan los dientes sustituyéndolos con imitaciones de goma. El procedimiento completo tarda de 2 a 3 semanas y solo se inicia después de que la muñeca fue comisionada. El precio oscila entre $15,000 a $95,000, dependiendo de las exigencias. Las muñecas vienen con una especie de manual de instrucciones diciéndole cómo alimentar y llevar a cabo otras necesidades humanas básicas de supervivencia, ya que dependen del dueño para todo desde allí. La estimación de la vida se reduciría por 1 año después del comienzo de los procedimientos quirúrgicos. Se presume que el cerebro administrador de este supuesto negocio es Rusia, y como fabricantes Polonia y México. Es sumamente lamentable que estos hechos se den en nuestro país, en donde se les viola todos sus derechos y garantías individuales, tales como el derecho a ser protegido contra todas las formas de explotación y abuso sexual, derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, derecho a no ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, derecho a ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana,
Y por último y más importante, el derecho a la vida. Considero que es necesario reformar las leyes en cuestión de adopción en México, tal vez crear más filtros para asegurar al menor, reforzar las leyes que ya existen y verdaderamente cumplir con cada una de ellas. Es impresionante que este problema tan denigrante, enfermo e inhumano lleve casi 3 años existiendo. Las autoridades no han podido siquiera bajar el porcentaje de estas niñas involucradas en el negocio, sino lo contrario, aumenta día a día.